Y bueno, el tema que me corresponde hablar con ustedes es sobre el casabe. Fibra tradicional, pan del futuro. Bien, primero que nada tenemos que abordar su origen, ¿no? El casabe es un plato originario de Venezuela, Cuba, Puerto Rico, la Amazonía y República Dominicana, el cual se confeccionaba pues a partir de la yuca. Tenemos en cuenta que los principales cultivos de la época precolombina justamente era la yuca y el subproducto de este era el casabe y se convirtió en una de las principales bases de alimentación de los indígenas. El cultivo y consumo de la yuca se practicó en muchos lugares de América tropical, América, África, Asia, y fue, fíjense ustedes, antes del primer milenio antes de Cristo. Y en muchos sitios del norte de Sudamérica, principalmente Brasil, precedió inclusive a la del maíz. El origen de la palabra yuca proviene del casabe, nombre dado por nuestros indígenas arahuacos, que también era una población la más numerosa que existía a nivel nacional en nuestro país, y es una de las plantas, si se quiere, la yuca más antiguas cultivadas en el Nuevo Mundo. Los arahuacos, pues, empezaron a confeccionar el casabe a partir de la cáscara de la yuca y poco a poco se fue perfeccionando esta técnica utilizando materiales muy rudimentarios pero con una ingeniosa tecnología. Hay una leyenda que cuentan que el hijo de un gran cacique falleció. Según sus costumbres, ellos después volvían a la fosa a buscar los restos y el cadáver. Resulta que cuando volvieron a la fosa no había cadáver, no habían restos, sino una gran raíz llamada mandioca. Entonces, de alguna manera, lo que nos quiere interpretar esta leyenda, por decirlo de alguna manera, es que después de la muerte de un indígena hay un proceso también del crecimiento o el florecimiento de la vida, que es esta raíz que da vida, sustenta la vida de quien se alimente de él. Y esto tiene que ver con el proceso justamente de la elaboración del casabe, porque resulta que la yuca amarga, que es la fuente de materia prima, tiene un alto contenido de ácido cianhídrico, el cual es tóxico, es un veneno, de hecho, es un veneno indígena. Y esta población tan ingeniosa y con materiales tan rudimentarios, diseñaron una tecnología para poder comerlo sin ningún problema y convertirlo en un alimento óptimo para la salud. Entonces, algunos arqueólogos sostienen que ese procesamiento del que les estoy hablando de la yuca amarga pudo originarse en Venezuela, en la región orinoquense, cerca de un milenio de antes de nuestra era. El cultivo de la yuca amarga y su consumo bajo la forma de mañaco o casabe podría datarse alrededor de 650 años de Cristo. Es decir, que estamos hablando de un pan que tiene más de 3.000 años de existencia y que hoy en día todavía permanece, ¿verdad? En la actualidad, muchos de nosotros lo seguimos consumiendo como parte de nuestra tradición. Entonces, la yuca mandioca, un nombre indígena, manioc también, es un arbusto de la familia Forboceae, que alcanza los 2 metros de altura. Requiere altos niveles de humedad y de sol para poder crecer. La cáscara es dura, leñosa, no comestible. La pulpa es firme e incluso dura antes de la cocción, pero es muy rica en fibra, en hidratos de carbono y en azúcares. Existen 2 variedades, la variedad blanca y la variedad amarilla. Y popularmente tenemos 2 tipos de yuca. La yuca amarga, o la brava, también llamada así, materia prima para elaborar el casabe, y la yuca dulce, que es la que usualmente todos consumimos en casa, ¿no? Cocida o sancochada. Entonces, ¿cómo se elabora el casabe? La preparación es primero de recibir la yuca, la cual se recibe en los sacos directamente de los sembradíos. Las raíces son peladas rigurosamente, luego son lavadas y finalmente pasan por un rallador, se rayan para poder obtener la pulpa o la harina. Posteriormente pasa por un proceso de prensado tamizado y es aquí donde está la base de nuestra cultura indígena en desarrollar esta tecnología tan rudimentaria, pero que es la base, sigue siendo la base hoy en día para la elaboración del casabe. Y es que ellos con un prensado extraían este líquido llamado yare, que es el tóxico, el cual es sumamente rico en almidones, etanol, glucosa, destrozas y otros derivados, pero de este líquido llamado yare se obtienen también subproductos como el almidón y con salsa picante llamado catara. Pero lo que queda después de la extracción de este líquido tóxico
es la harina de yuca, la cual se muele nuevamente y se tamiza con un manare también elaborado por los indígenas para poder seguir con el proceso. Como ven aquí, viene el proceso entonces de cocción. Previamente se calientan los budares a una temperatura de 160 grados centígrados y de tal manera pues que se forma una especie de torta, ¿no? Aproximadamente de 10 a 90 centímetros y un espesor bien delgado de 2 a 4 milímetros. Finalmente entonces, ya después de cocidas las tortas, se colocan en torres una encima de la otra y se van cortando en pequeños círculos, que es lo que usualmente vemos hoy en los supermercados y automercados, los casabitos, que pueden ser una excelente opción para utilizarlas, ¿verdad? Como pasapalos o entremeses, con paté, con quesos, con vegetales. Y bien, hoy en día, por supuesto, esta tecnología es mucho más avanzada, ¿no? Todo el proceso de lo que es el prensado, que lo usaban antes los indígenas con el llamado cebucán, el manare, que era para la parte de lo que era como tal ya el tamizado. Hoy en día todo eso es mucho más mecánico y se puede preparar a nivel industrial, manteniendo, si se quiere, la parte tradicional de la elaboración que nos dejó una herencia, pues la cultura indígena. Y hoy en día, avanzando un poco más en este producto que es tan noble, resulta que es muy manejable, es crujiente, su sabor es muy neutro y permite fácilmente mezclarse con otros ingredientes como es el parmesano, aceite de oliva, ajo, perejil, brindando pues toda una gama de alternativas de cómo poder consumirlo. Pero ¿cuál es la composición y el valor nutricional del casabe? ¿Cuál sería lo interesante quizás en poder darle un lugar importante en la alimentación? Bueno, resulta que si vemos aquí en esta tabla, comparamos el casabe con el maíz, el pan de trigo, el arroz blanco y la papa y podemos observar que es el que tiene mayor aporte calórico energético. Estamos hablando de 343 calorías sobre 100 gramos y a pesar de que es bajo en proteína, tiene un alto aporte de glúcidos, 83%, y tiene un alto aporte de tiamina y riboflavina. Según los requerimientos mínimos de las RDA, el casabe puede cubrir un 23,32% de tiamina y un 30,92% de niacina. Además de eso, su relación calcio-fósforo es ideal y también tiene un importante aporte de hierro si lo comparamos con el resto de los alimentos. Entonces, encontramos realmente una característica bien importante, unas propiedades nutricionales que creo merecen la pena estudiarlas y quizás, ¿por qué no?, a partir del casabe desarrollar otro tipo de variantes. También aporta fibra, fíjense ustedes, un 9% por encima del pan de trigo, de las hojuelas de avena y del arroz. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? A falta de pan, bueno es casabe. Excelente alternativa energética, alta concentración de fibra superior a la del pan y otros alimentos con todas las propiedades que conocemos de la fibra. Especial sobre todo en regímenes especiales como intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, autismo. La yuca también aparentemente tiene una concentración importante de resveratrol, juega un papel importante en la hiperuricemia, es rica en taninos, pudiera tener efectos astringentes antiinflamatorios en procesos de colitis, de gastritis o enfermedades inflamatorias del intestino. Prevención, por supuesto, de lo que sería la incidencia del cáncer. Adicionalmente es libre de grasa, de azúcar, de colesterol y de sal. No requiere preservantes. Su vida útil es inclusive de 8 meses hasta 1 año. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación consideran que la yuca es la 4ª fuente de calorías del trópico a nivel mundial, después del arroz, el maíz y el azúcar. Vemos que hay una variedad de productos. Esta herencia indígena tiene beneficios, cualidades nutritivas. Toda la gama de productos de casabe en las formas que se pueden consumir aquí, tradición de nuestro país. Y no me queda más, pues, que decirles que el casabe constituye una herencia indígena de beneficios y cualidades nutritivas que forma parte de nuestro régimen alimentario y que representa un rasgo de nuestra cultura, una huella de la alimentación prehispánica que ha logrado trascender al paso del tiempo y que hoy en día está recuperando espacios como a un acompañante perfecto en nuestras comidas, no solamente de la culinaria criolla, sino la internacional.
que puede llegar a presentarse en platos tan sofisticados tipo gourmet. Así que los invito a degustar o aprovechar los beneficios y el valor nutricional del casabe. Por su atención, gracias.